y acá vamos a pelear, sea lo que Dios quiera. Entonces le empiezan a traer gente que trabajaba en las haciendas de los Arauz y de otros personajes de Tucumán y que querían sumarse a la lucha. Y de la noche a la mañana aparecen un montón de jinetes, gauchos, que sabían bien montar a caballo, solo lo que no sabían era utilizar tal vez las estrategias de guerra. Y con eso se arma de la mañana a la noche, le dice, ¿usted Balcarce, usted lo conoce? Bueno, usted estuvo en Tucumán antes, conoce a alguna de esta gente, vaya e instruyalos. Entonces inmediatamente se organiza la instrucción del arma de caballería, que después tiene un papel clave la caballería tucumana en el resultado de esa batalla. Y ahí nos encontramos con un ejército enemigo que viene avanzando y un general que se habían conocido con Belgrano estudiando cuando estaban en España, habían sido amigos incluso en su juventud, y estaban ahora uno frente a las tropas contrarrevolucionarias y otro al frente de las tropas revolucionarias. Uno tenía 3.500 hombres, tenía 10 cañones, está bien, hoy los números de los ejércitos nos resultan ridículos porque eran pequeños, pero ciertamente eran mucho más de lo que tenía Belgrano, que tenía 1.800 hombres, de la cual una buena cantidad eran reclutas, que recién se habían incorporado, no tenían ningún tipo de instrucción militar. Y el general realista dice, vamos a hacerle una trampa, vamos a cortarle la retirada. Él nos espera por el norte, nuestro ejército viene avanzando por el norte, nosotros vamos a hacer una maniobra estratégica, vamos a rodear la ciudad, vamos a agarrar por el camino de la Fatal, vamos a agarrar por la sierra y le vamos a caer por atrás. Le vamos a cortar la retirada porque estos no tienen que escapar de acá. No solo los vamos a derrotar, los vamos a agarrar todos prisioneros. Los tomamos por atrás, los tomamos por el sur, le cortamos la retirada, le mandamos una fuerza de distracción por el norte para que crean que venimos por ahí y los atrapamos entre dos fuegos. Y se acabó, el ejército se acabó. Y Belgrano no va a poder hacer nada porque no es militar, es un abogado, un abogaducho. Ese era el plan de Tristán, con la soberbia, obviamente, que tenía el vencedor, que venía avanzando con muy poca resistencia, con alguna resistencia, pero que la venía superando con facilidad. A tal punto era su soberbia que cuando inicia su marcha estratégica, en determinado momento no la puede terminar de realizar del todo porque las tropas patriotas lo descubren, porque el terreno tenía una inclinación y en esa inclinación él creía que no lo iban a ver, pero la inclinación de las sierras que rodean a Tucumán hizo que quedara en evidencia que se había desviado y que no venía atacando por el norte. Y en ese momento, cuando él ya se dispone a lanzar su ataque sobre Tucumán, se encuentra con un aguatero que había ido a recoger agua a un manantial. Y le dice, ¿y usted qué hace acá? No, tengo que llevar agua para la familia, tal. Bueno, elíjame la mejor casa de Tucumán y lleve el agua ahí porque yo al mediodía voy a estar en esa casa y quiero tener agua fresca. Esa era la fanfarronería, por supuesto lo habrá hecho también para que si alguno le preguntaba al aguatero, dijera sí, vienen con mucha seguridad porque va a estar al mediodía acá. Pero creo que realmente el tipo además lo creía. Hacen un intercambio de cartas entre ellos y le dice, por favor, ustedes tomaron prisionero al coronel Huisi, que es un hombre de bien, un noble, no lo maltraten, yo le mando 50 onzas de oro para sus gastos. Y le firmaba la carta en el cuartel del ejército grande. Belgrano recibe esa carta y le responde, le devuelvo las 50 onzas de oro para sufragar los gastos de los patriotas que ustedes tomaron prisioneros. No se preocupen que a su coronel lo vamos a tratar bien. Y le firma la carta desde el cuartel general del ejército chico, un poco burlándose. Bueno, en esta situación,
en esta diferencia psicológica entre uno y otro, la soberbia de un lado, la humildad de Belgrano del otro, se produce un fenómeno que no había existido en ese momento, que es que todos se unieron. Por un momento, Balcarce dejó de despotricar contra Belgrano. Por un momento, Belgrano dejó de desconfiar de Balcarce. Por un momento dijeron, tiramos todos para el mismo lado, porque acá estamos en el horno todos. Y Belgrano sale, forma su ejército al norte. Y en mitad de la madrugada, estaba llegando el alba y le advierten que no viene por ahí, que viene por otro lado, que hicieron una maniobra y vienen por otro lado. En el momento hubo que reordenar toda la batalla, hubo que trasladar todo el ejército hacia el sudoeste, al oeste o sudoeste de la ciudad de Tucumán. Un campo que se llamaba el campo de las carreras, porque iban a hacer carreras de caballos. Y ahí forma nuevamente el ejército patriota. Y dispone la caballería, la divide en dos flancos, pone una parte, si esto fuera un campo de fútbol, digamos, manda por el wing derecho, manda a la caballería a las órdenes de Balcarce, por el wing izquierdo la caballería al mando de Bernard de Espallero, si mal no recuerdo, en el centro la infantería, intercalada con la infantería 4 cañones, que llevó muy pocos cañones a la batalla. Algunos críticos militares dicen que fue un error, que debería haber llevado toda la artillería, pero quiso dejar una parte de la artillería en el interior de la ciudad por las dudas. Y del otro lado aparece este ejército muy superior, en número al menos, creyendo que lo toman por sorpresa, creyendo que los van a pasar por arriba. Y en ese momento empiezan a suceder una serie de cosas extrañas. El azar que interfiere en las operaciones militares. Todo puede estar muy bien preparado, pero siempre ocurren imprevistos. Había unos naranjales donde iban los tucumanos que hacían las fiestas los domingos, en ese naranjal hacían picnic. Y ese naranjal tapó una parte del ejército patriota y Tristán no lo vio. No vio que estaba esa caballería ahí atrás. Porque unos naranjos le interfirieron en la visión. Rompe la batalla. Y ocurre una cosa importante, que es que Belgrano, en lugar de poner a todos los, volviendo a la metáfora futbolera, en lugar de meter a todos los defensores en el arco para que no le hagan goles, dice vayan y maten ustedes. Y la batalla comenzó contra todo pronóstico atacando. Hay una cosa que dice el general Paz, dice Belgrano cometió muchos errores, siempre como militar cometió errores, pero hay algo que nunca se puede decir de él, es que haya retrocedido. Siempre sus errores fueron por querer avanzar, por querer arrollar al enemigo, no por querer defenderse. Y bueno, en esta circunstancia manda el ataque Belgrano, contra todo pronóstico. Ordena el ataque. Entonces se traba el combate, en el centro empieza a haber una situación confusa. La izquierda patriota empezó mal y no pudieron resolverlo. Los realistas por el lado de la izquierda nos fueron arrollando. Tomaron prisionero el jefe que conducía la infantería del lado izquierdo. Todo ese sector estaba que se desmoronaba. Entonces Belgrano dice, bueno, ahora vamos por el centro. En el centro hay que concentrar la batalla. El punto clave es el centro, porque tenemos que romper el centro enemigo. No fue bien, lo estamos llevando para atrás, pero hay que meterle ahí antes de que nos destrocen la izquierda. Entonces le dice a Balcarce, atacá, mandá todos los caballos para ahí. Balcarce le contesta, no, porque no me parece. Bueno, Belgrano enfurece con esa respuesta, le redobla la orden que fuera para el centro. ¿Y qué hace Balcarce? Se va por el costado, no va para el centro. Agarra por el costado, no va a impactar directo a las fuerzas enemigas
y rodea al ejército enemigo. Entonces Belgrano se desespera y dice, yo lo voy a hacer cumplir mi orden, porque esto, acá no, vamos a perder la batalla por esta irresponsabilidad en su pensamiento de Belgrano. Después veremos que en realidad Balcarce no estaba equivocado, pero simplemente que la orden que le había dado Belgrano no la podía cumplir. En ese momento no había condiciones de que la caballería se metiera en el centro de la infantería enemiga. Estaban las bayonetas, estaba la parte fuerte del ejército enemigo allí, y lo que hizo fue, con los elementos que tenía a su cargo, que eran básicamente gauchos, eran campesinos, que estaban armados con arma blanca, con lanzas, que en realidad tenían un palo con un cuchillo en la punta, tenían el asta de una tijera. Con eso estaba armada la caballería. Hizo lo que pudo. Entonces, esa fuerza de caballería esquivó la batalla y se presentó por la retaguardia del enemigo. Y eso no era lo que Belgrano quería. Sin embargo, ese movimiento tuvo un efecto decisivo en la batalla, porque arrasó con la retaguardia del enemigo, arrasó con todo el parque, con la maestranza, produjo una carnicería. Los gauchos con sus armas blancas arrasaron todo lo que había atrás y sembraron de cadáveres toda la parte de la retaguardia del ejército enemigo. Belgrano lo fue a buscar. Mientras intentaba ubicarlo a Balcarce, pasa otro hecho extraño. De repente se oscurece el cielo, empiezan a caer objetos. Nadie entendía nada. Por ahí estaban trabando en lucha cuerpo a cuerpo, y de repente le empezaban a golpear cosas en la cara al soldado, y por ahí terminaba muerto porque no había podido esquivar un lanzazo. En el medio de la batalla ocurre esto. ¿Qué pasó? Una manga de langostas enorme, al mediodía, de repente se extendió sobre los combatientes. Generó más caos, más confusión. Entonces cuenta el teniente Paz, yo íbamos corriendo por el medio del campo y nos encontrábamos con un tipo enfrente y no sabíamos si era patriota o si era enemigo. Estaba él y el Chocolate Sarabia, que era un salteño, también un hombre joven. Estaban avanzando por el medio del campo de las carreras en una misión que le había encomendado Belgrano, y encuentran a otros tipos enfrente y le dice, ¿pero ustedes de qué ejército son? Del nuestro, le contestan. ¿Cómo del nuestro? ¿Pero de quién? ¿Del nuestro cuál? Del nuestro, le dicen. Bueno, ahí se dio cuenta que eran realistas y bueno, los atacaron. Allí donde Belgrano se encuentra finalmente con algunos dispersos que habían emprendido un camino, pero que no habían vuelto a la batalla, sobre todo muchos de la caballería. Habían hecho su aporte en ese momento, pero muchos se fueron. Dijeron, bueno, la batalla para nosotros terminó, matamos todo lo que teníamos adelante y nos fuimos, se fueron. Algunos eran reclutas, no eran tropas regulares. Y otros estaban dando vueltas sin saber qué era lo que había sucedido. Entonces él se encuentra, por ejemplo, con Balcarce, después de mucho buscarlo, y le dice, yo lo vengo buscando, yo le dije que cargue al centro. Bueno, no importa, ganamos. ¿Y cómo sabe que ganamos? Porque todo lo que teníamos adelante lo matamos. Dice, entonces, tenemos que haber ganado. Ah, usted me da esa respuesta, le dice Belgrano. Y yo me tengo que basar en que usted opina que ganamos, y no sabemos en qué situación está la batalla. Bueno, tenía una bronca bárbara, no era el momento para pelearse con él, se la morfó, como se dice habitualmente, y empezó a tratar de juntar a los dispersos patriotas. Arman una pequeña fuerza para volver a Tucumán. Cuando se van acercando a Tucumán, ven que había unas tropas formadas en los arrabales de la ciudad, y dice, ¿y esos qué son? Son patriotas, le dicen. Ganamos, yo le dije que ganamos, esos son todos patriotas, pero ¿cómo sabe usted? Dice,
Dice, ¿y por qué dice que no lo son? Y no sé cómo voy a saber si voy yo como descubridor. Yo soy el general y soy el que tiene que ir a ver si son o no nuestros soldados. Manden a alguien. Entonces lo mandan a Paz y a Sarabia a ver efectivamente qué eran, y que eran realistas. Entonces dice, bueno, no sé, acá vamos a hacer una retirada porque evidentemente se quedaron en posesión del campo de batalla y nos derrotaron. Y se van a la estancia del Rincón, que queda en las cercanías de la ciudad de Tucumán, a tratar de recomponer las tropas, pensando que había sido derrotado. En ese momento el ejército quedó quebrado en dos partes. Una parte pequeña, una fracción, estaba con Belgrano, refugiándose ahí en las afueras. Y otra parte, después de haber trabado una durísima lucha, al ver que no podían derrotar del todo a los realistas, porque estos habían logrado desbaratar todo el flanco izquierdo, se encerraron en la plaza, en la ciudad. Pero Belgrano no lo sabía. Entonces mandaron a alguien que hiciera un reconocimiento, y fueron una vez más Paz y Sarabia y algún otro a intentar entrar por algún otro lado a Tucumán para tomar noticias de la plaza. Y ahí es cuando logran contactarse con Díaz Vélez, que estaba en el centro de la plaza. Cuenta Paz que él llegó, en el momento que él llegó, estaban todos los patriotas, se habían atrincherado allí, estaban resistiendo, estaba Díaz Vélez, que era un sujeto muy arrogante, ¿no? Por eso tenía problemas con Belgrano, y en ese momento le llega un negociador de parte de Tristán y le dice, venimos acá a intimar la rendición. Para esto Díaz Vélez ya había hablado con Sarabia, con Paz y con algún otro, y le habían dicho, mire que Belgrano está, no se fue, no lo mataron, está ahí en el Rincón, está cerca, tiene un grupo de tropas. Entonces con esta información Díaz Vélez dice que él no se iba a rendir, así viniera el mismo diablo cargando, y que si llegaba, osaba prender fuego a un solo rancho de las afueras de Tucumán, iba a pasar a degüello a todos los prisioneros. Con esa respuesta lo fletó. Termina ese día del 24 de septiembre. Termina en esta situación indecisa. En las inmediaciones de Tucumán, no sé si los estoy aburriendo por ahí contando todos estos pormenores, en las inmediaciones de Tucumán habían quedado dispersos realistas, esos pobres tipos, ¿no? Porque se habían desprendido de las tropas realistas y no habían podido volver a su batallón, y andaban los gauchos matando todo lo que se movía. Se entregaron como prisioneros a mujeres, a ranchos solo habitados por mujeres. Decían, me proclamo, me rindo, y se entregaban para que los metieran en el rancho, para que no los agarraran en noche abierta los gauchos, porque los iban a matar. Entonces se vivieron escenas así muy extrañas, ¿no? Muy surrealistas. Mientras tanto, Belgrano logró reunir toda esa tropa, todos los dispersos que pudo encontrar, y con eso constituyó nuevamente una fuerza para volver. El día 25 regresan, por la mañana regresan. Obviamente nadie durmió esa noche. Dice Paz en sus memorias, yo me iba quedando dormido en mi caballo. Íbamos avanzando hacia Tucumán y me quedaba dormido y chocaba con el caballo de Belgrano. Y él disimulaba, claro, habrá visto, era un pibe, disimulaba, nunca me llamó la atención ni nada, porque se dio cuenta que yo no me podía mantener despierto. Entonces iba a Belgrano con uno de sus asistentes, que era Moldes, que era un hombre de mucha confianza de él, pero que era muy arrogante, que era muy, ¿cómo podríamos decir?, soberbio en su forma de ser, y que por eso era odiado dentro del ejército patriota. Y Moldes le decía, no, general, tenemos que atacar ahora, hay que ir a atacar, agarrar los que están medio caídos y destruirlos, terminar de destruirlos. Y en determinado momento Belgrano lo agarró y le dijo, pero escúcheme, Moldes,
Acá los soldados se caen del sueño, están agotados un día entero, venimos combatiendo, vamos a ir, ¿usted me asegura que vamos a ganar si ahora vamos y los atacamos? ¿Me puede asegurar que vamos a ganar? Y no sé, pero lo que conviene, dice, no, vamos a ver, hagamos una cosa, vamos a intimarle la rendición, porque ahora se dio vuelta la cosa. Yo no quiero seguir que se sigan matando gente. Entonces vamos a proponerle una solución. Entonces, ¿y sabe qué? Vaya usted, lo manda a Molde, porque era un tipo hecho, así, especialmente hecho para generar esas situaciones enojosas. Vaya y asústemelo un poco a Tristán. Entonces lo mandó a Moldes. Moldes se presenta en el campamento realista y le dice, a ver, ustedes se van a rendir, ¿qué van a hacer? Ríndanse porque acá están perdidos, lo tenemos cercado, le empieza a hacer toda la intimación. Entonces Tristán dice, por el honor de las armas del rey, nosotros no nos vamos a rendir ni ahora ni nunca. Y dijo eso. Bueno, esa fue la respuesta. Entonces Belgrano decide esperar, no atacar. Esperan que pase la noche, pensaba, a lo mejor se van solos. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. El ejército realista, aprovechando las sombras de la noche, se retiró y se fue para Salta, donde después vendría la segunda gran batalla para terminar de expulsarlos. Y bueno, en esa circunstancia se produce este gran triunfo que nadie esperaba. Un triunfo que fue conseguido contra todo pronóstico. Y tal vez no mostró las mejores cualidades de Belgrano como general en ese momento. Mucho mejor actuó en la batalla de Salta, pero sí demostró la decisión política y militar de hacerle frente, de recomponer todas esas fuerzas, de unificar a todo el pueblo, porque participaron los hacendados, los peones, los gauchos, el clero, todos participaron. Mientras se desarrollaba esta batalla, en las casas de Tucumán, la gente, las mujeres que tenían al hijo, tenían al marido peleando ahí en el campo de las carreras, escuchaban los cañonazos, escuchaban las descargas de los fusiles. Imagínense esa situación, ¿no? Tener que esperar a ver si a mi marido lo mataron, si mi hijo vuelve con vida. Y en medio de todo eso, así entró la revolución y el deseo de independencia en Tucumán, a través de ese tremendo peligro que se sufrió en ese momento, y a partir de ese momento Tucumán se convirtió en un bastión de la independencia, como también le pasó a Jujuy, como también a través de esa prueba terrible que fue el éxodo jujeño, se convirtió a partir de ese momento en la sede de la resistencia contra las invasiones que pretendían llegar desde el Alto Perú. Y todo esto es en gran medida un mérito de ese hombre extraordinario que fue Manuel Belgrano. Después viene Mitre y dice, no, porque en realidad esta decisión estuvo mal, pueden analizar lo que quieran, pero digamos, en el conjunto vemos una fuerte decisión política y militar de hacer frente a la invasión, incluso exponiéndose él a sanciones que no podemos saber cuáles eran, porque recibió 4 órdenes directas y él no las cumplió. Entonces, frente a todo eso, él se paró de mano, derrotó a los realistas y salvó la revolución. Y fue el único lugar de toda América del Sur donde nunca la revolución fue derrotada. Y esa fue la importancia fundamental de la batalla de Tucumán. Una batalla que cambió el escenario, porque en toda América de repente cambió el ánimo, porque dijeron, miren, acá los derrotaron. Entonces Bolívar, que andaba, no sé, escondiéndose, dijo, bueno, vamos de nuevo. Y en Chile, lo mismo. Entonces el ejemplo argentino se expandió por toda América. Y dio un nuevo impulso al movimiento revolucionario a nivel continental. Analizar la importancia de la batalla de Tucumán. Si hubiéramos sido derrotados en esa batalla, ¿qué habría pasado? Tristán se hubiera quedado con todo el norte de Argentina, hubiera consolidado su ejército, lo hubiera de 3.500 hubiera pasado a tener 7.000 soldados.
Al mismo tiempo eso hubiera envalentonado a los enemigos que estaban en Montevideo, hubieran envalentonado a Portugal, que había firmado un armisticio con Buenos Aires, con el gobierno de Buenos Aires. Pero si perdieron, ¿por qué lo iba a cumplir el armisticio? Y los portugueses eran el enemigo histórico del Río de la Plata. Se nos iban a venir todos aprovechando del árbol, sacando leña del árbol caído para terminar de destruir este extravagante y extraño sueño de querer ser una nación nueva. Nos habrían arrollado, y eso lo impidió la batalla de Tucumán. Durante mucho tiempo Belgrano fue una figura que fue injustamente oscurecida, se lo veneraba por la bandera, por su abnegación, pero no se hacía hincapié en sus logros militares. Y sin embargo, sus logros militares, que son también logros políticos, fueron clave para nuestra nacionalidad. Por eso, al cumplirse este nuevo aniversario, es bueno, la verdad, yo estoy muy emocionado, estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes hablando de este tema, escuchar a las marchas que siempre nos llenan de profunda emoción y pensar que buena parte de lo mejor de nuestra historia, tal vez, está representado en la figura de Manuel Belgrano. Su nobleza, su desinterés, su honradez, su espíritu de sacrificio y esa valentía nos dieron una imagen tal vez de un Belgrano vacilante, es todo mentira. Era un tipo que iba al frente, cuando tenía que ir al frente, iba al frente. Entonces, y esto lo recalca especialmente el general Paz, insiste mucho sobre esto. Podemos cuestionarle otros aspectos de su formación militar, pero era un tipo de una valentía extraordinaria. Y allí se dio la conjunción de todo lo mejor que podía tener nuestro país, aunque sea como promesa. Y tal vez a los 212 años tenemos que pensar en retomar algunas de esas cosas, retomar ese patriotismo, ese amor a la patria, esa decisión, y también aprender a odiarnos menos entre nosotros, así como Belgrano dejó a un lado sus enemistades con muchos de sus colaboradores con los cuales se llevaban muy mal y pudieron tener ese logro fantástico. Así que bueno, disculpen si me extendí demasiado, pero les quiero agradecer la atención que me han prestado. Disculpen si abundé en detalles. Lo que pasa que me pareció que es bueno que no veamos solo una batalla como un hecho lejano, sino que le tratemos de ponernos en el lugar, ponernos allí donde estaban esos que iban a pelear y que tenían enfrente un tipo que estaba mucho mejor armado, mejor preparado, y que iban al muere, y con esa decisión, esa valentía, no solo de los jefes, sino hasta del último soldado, como lo dijo Manuel Belgrano cuando le decretaron honores en Buenos Aires. Y él dijo: yo les puedo asegurar que mi único mérito como general fue haber decidido presentar batalla. Lo otro fue todo obra de mis subalternos, y hasta el último de mis soldados es un héroe del Tucumán. Y esto provocó también un cambio, y con esto termino, porque el 8 de octubre de 1812 se produce una revolución en Buenos Aires, comandada por San Martín, por Alvear y por Monteagudo, es decir, la logia Lautaro, y se produce un cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno hace que toda esa etapa toda la revolución entre en una nueva etapa, se convoque a la Asamblea General Constituyente, y así fuimos finalmente independientes, con estos pequeños hitos o grandes hitos que se fueron estableciendo en una lucha que ciertamente no la tenían ganada, nunca la tuvieron ganada, se ganó ahí, peleándola así. Bueno, muchísimas gracias.